Muy buenos días, amada iglesia. El Señor les guarde y les bendiga rica y poderosamente. Estamos por acá de nuevo, conectándonos en el Espíritu con todos y cada uno de ustedes, porque es necesario en estos últimos tiempos de verdad que no nos enfriemos, porque estamos en tiempos difíciles, estamos viviendo los últimos días, estamos viendo tiempos malos, por lo tanto es necesario que nos metamos con el Señor, que nos reunamos, así sea a distancia. Entonces, quería saludarles. Me imagino que debemos de estar muy cómodos en nuestras casas. De pronto hay unos que ya de una u otra forma están desesperados. Pero créame, iglesia, que este es un plan de Dios. Este es un propósito de Dios. Dios usa cualquier medio con el objetivo de hacer el propósito que Él quiere con cada uno de nosotros. Que Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y Él tiene un plan trazado y ese plan lo va a llevar a cabo. Con usted y conmigo. En general con la iglesia del Señor. Por lo tanto, vamos a empezar de verdad. Hoy tengo un tema muy especial que es para estos últimos tiempos. Porque es necesario de verdad y por eso Dios nos, digamos así, nos ha acuartelado. Nos ha encerrado. Porque es Él quien ha permitido todo esto, con el objetivo de Él salir ganador en todo este tema. Amén, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros vamos a buscar más de Él, vamos a tener más comunión con Él y vamos a estar en comunión con nuestra familia. Y su Espíritu Santo quiere llenarnos, saturarnos e impregnarnos de su gloria y de su poder, porque un día saldremos de ese encierro. El mismo Dios que nos entró, ese mismo Dios nos va a sacar. Y va a ser cuando Él quiere y cuando nosotros estemos preparados. Porque Él simplemente quiere hacer una obra con toda la iglesia para con el mundo. Entonces, amados hermanos, hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Y lo coloqué así, los imanes de Dios en este tiempo. Hombres que tengan la fuerza de atracción y el poderío, la unción, la gracia y el favor para atraer hacia ellos a las personas, para que ellos no los dejen cerca de ellos, sino que los entreguen a los pies de Jesucristo. Ese es el plan de Dios, para que seamos especie de precursores, como lo hizo una vez con cierto personaje en la Biblia, que es un hombre de pronto muy enigmático, y de pronto hay personas que lo admiran. Yo personalmente he admirado a este hombre. Para mí es uno de los generales de Dios. Y la Biblia tiene muchos personajes. Y tanto tú como yo pues los admiramos. Pero en especial este hombre Juan el Bautista. Un hombre que no era muy reconocido, digámoslo así, por su elocuencia, por su apariencia, por su forma de hablar, pero tenía una fuerza de Dios. Y este hombre Dios lo preparó en el desierto con el propósito de allanar el camino, de preparar el camino a nuestro Señor Jesucristo. El trabajo y el plan de Él era simplemente ese: predicar la venida de nuestro Señor Jesucristo a través del arrepentimiento por el perdón de los pecados, solo en Jesucristo nuestro Señor. Él venía a ser simplemente el único medio para que toda la humanidad pudiera ser salvos, para que todos pudiéramos llegar a adquirir la salvación, y solo a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único medio que Dios dejó. Entonces Dios escoge a este hombre con ese objetivo, como te escogió a ti y a mí, para hacer un trabajo en estos últimos tiempos, porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Ahora sí, amados hijos de Dios, vamos a las Escrituras para empezar el tema. Recuerden, imanes de Dios. Dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo:
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Era un hombre diferente, era un hombre que atraía y era un imán de Dios. Señor, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Padre eterno. En este día, Rey de gloria, Señor, presento mi vida, Dios, delante de ti para que seas tu Señor hablándole a tu pueblo, Rey de gloria. Señor, para que tengamos un mensaje que nos edifique, que nos forme, que nos dé la dirección correcta en estos últimos tiempos de tanta corrupción, de tanto pecado y de tanta maldad. Señor, has de levantar hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, Rey de gloria. Hombres y mujeres con mensajes auténticos. Hombres y mujeres, Dios del cielo y de la tierra, con un mensaje radical. Porque es necesario que en estos tiempos tu palabra corra y sea glorificada. Papito Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como se los decía, somos admiradores de ciertos personajes de las Escrituras. Era un hombre totalmente diferente y por eso me impactó a mí este personaje. De pronto a usted le llame la atención cualquier otro, muy respetable. Pero cada uno se identifica con el personaje que ve la biografía. Y este hombre a mí me pareció muy raro, muy diferente a las personas de esa época. Y es lo que Dios quiere hacer, que seamos originales y auténticos, porque eso nos va a llamar la atención. O sea, la gente va a ver en ti algo diferente y por ello o te siguen o te persiguen. Desafortunadamente hoy queremos es que todo el mundo nos siga, pero quizás sin méritos. Y recuerde que Dios prepara a su pueblo, sus hijos, sus profetas, porque este hombre era un profeta de Dios. No es como los que ahora dicen ser profetas, que ellos dicen que lo son. Y Juan el Bautista nunca dijo que era un profeta de Dios. Él simplemente dijo que él era la voz, que era una voz que clamaba. Él nunca se enseñoreó de lo que tenía. Es más, él sabía, porque su padre era un sacerdote, él sabía de que el profeta Isaías había hablado 700 años atrás de él. Y él tenía la razón y el motivo para jactarse. Pero este hombre era sumamente humilde, amados. Humilde, lleno de poder, un hombre diferente, comía diferente, vestía diferente, vivía en un lugar diferente, pero predicaba diferente también. A comparación de cómo estaban predicando en ese tiempo, predicaba diferente, porque predicaba la verdad. Y lo que Dios quiere es que usted y yo hoy prediquemos con justicia, la verdad y con amor. Porque es el amor el que atrae. La justicia es aquella la que necesita la humanidad. Y Dios simplemente está buscando hombres en este tiempo, amados hermanos, en estos últimos días malos de corrupción. Dios los está buscando con el objetivo de levantarlos, para Él levantar su nombre. Porque su nombre será levantado. Y está utilizando la situación que estamos viviendo para que en el silencio tú y yo, allá en nuestros hogares y allá en ese lugar de acuartelamiento, nosotros busquemos del Señor. Porque al buscar del Señor, usted y yo nos vamos a llenar de Él. Porque el mundo necesita de Dios. El mundo está angustiado y está desesperado. El mundo no sabe qué camino coger, como lo estaba en los tiempos antes de Juan el Bautista. Sabemos que Dios cayó durante 400 años. Dios silenció su voz. No usó ningún profeta. Después de Malaquías, esperó 400 años.
Y el único profeta que levantó fue a ese hombre para preparar, para abrir el camino del que había de venir, del profeta mayor, de nuestro Señor Jesucristo. Y era un hombre sumamente humilde y él sabía el trabajo que tenía que hacer. Como hoy tú y yo, amada iglesia, tenemos un trabajo que hacer. Y creo que estamos en acuartelamiento de primer grado, no para salir a hacer lo mismo. Saldremos llenos del juego de Dios, llenos de la pasión que el Señor quiere que nosotros tengamos para ir por aquellos que están desesperados. Desafortunadamente en este tiempo hay gran parte de la iglesia que está desesperada y están confundidos porque siempre se les predicó de que Cristo vendría y créame que viene. Y esto simplemente es Dios avisándonos, preparándonos, capacitándonos. O sea, Dios en su misericordia dándonos una prórroga más para que nosotros entendamos, reconozcamos, aceptemos, pero también hagamos lo que nos mandó a hacer. A predicar el evangelio de verdad, como Juan el Bautista. Este hombre no era de pronto, amados hermanos, con la sabiduría, no tenía la sabiduría de Salomón. De pronto, amados hermanos, este hombre tampoco tendría la fuerza de Sansón. Este hombre tampoco podría tener la capacidad intelectual de un Pablo. Este hombre, amados hermanos, de pronto no tenía la apariencia o de pronto no tenía el potencial que tienen muchos hombres. Este hombre era diferente. Y por eso Dios lo preparó en el desierto. Porque yo creo que el mejor cuartel, el mejor laboratorio, el mejor lugar para Dios preparar sus siervos es el desierto. Y desierto es simplemente prueba y adversidad. Y Dios simplemente quiere que nosotros, amados hermanos, prediquemos esto. Este hombre era y tenía un mensaje muy diferente. El mensaje de él era arrepentimiento, porque sabía que ese pueblo necesitaba el arrepentimiento para poder adquirir lo que ellos buscaban. Y hablarles de arrepentimiento en ese tiempo, eso era un choque de trenes, porque la religión hablaba de otras cosas, pero este hombre era en contra de lo que era la mentira. Y Dios simplemente quiere que usted y yo en estos tiempos hablemos lo que Él nos mandó hablar. Créanme, amados hermanos, que este hombre era tosco para hablar, era rudo, no era elocuente, pero hablaba la verdad. Y mire, amados hermanos, él con el dedo índice señalaba de frente el pecado y al mismo pecador, y no le temblaba la voz para decirles las cosas. Les hablaba con autoridad, porque él lo que más le indignaba era la mentira. Hoy, desafortunadamente, nosotros sabemos que hay otras personas bajo mentira, bajo el manto de la mentira, y nosotros, por no herir sus sentimientos, los dejamos bajo el manto del engaño. Estamos cometiendo peor pecado nosotros. Y Dios simplemente quiere que nosotros abramos los ojos de los ciegos. Juan el Bautista vino a preparar el camino y Dios nos ha dejado en cuarentena para que nos capacitemos y nos llenemos de Él con el objetivo de que cuando salgamos de ese lugar, muchas las vidas van a estar buscando de Dios y usted y yo debemos de guiarlos con la verdad, con la justicia y con la luz del Evangelio. Porque es necesario que en estos tiempos se predique la verdad, porque el mundo está en tinieblas y hay que hablarles de la verdad. Y así fue. Se le habla de la verdad. Y este mismo Juan que señalaba con ese dedo al pecado y al pecador, con ese mismo dedo señaló al que debía de venir. Señaló al Cordero de Dios. Señaló la verdad. Y Dios simplemente quiere que nosotros, amados hermanos, tengamos el carácter de Juan. Por eso, de una u otra forma, nos está capacitando, nos está preparando.
No sé usted qué está haciendo en este momento y si ha utilizado el momento para llenarse de Dios. Juan era un hombre íntegro. Juan era un hombre obediente a la palabra de Dios. Era un verdadero precursor. Era un hombre que solamente Dios lo preparó para que él preparara. Vino a anunciar la venida del Mesías. A usted y a mí nos toca, en estos últimos tiempos, anunciar que Cristo viene. Sigamos anunciando. Sigamos diciendo, amados hermanos, porque esa es nuestra misión. Y Dios simplemente quiere que nosotros, en el amor a Él, seamos una voz en medio de este desierto. La voz no se ve, la voz se oye. Y los hombres hoy quieren que los vean hablar. Y recuerde que lo que nosotros hablamos debemos de vivirlo. Y este hombre era tan sencillo que cuando le preguntaron los fariseos que quién era, que quién lo había mandado, que quién lo había enviado, que ellos necesitaban pasar al informe, quién era él simplemente dijo: soy una voz que clama en el desierto. No dijo que era un profeta, no dijo que era un apóstol, es más, no dijo que era siquiera un siervo de Dios. Una voz no se ve, pero sí se escucha. Y recuerde que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Y necesitamos en este tiempo ser esos hombres que al hablar, al predicar justicia y verdad, atraigamos a nosotros, digámoslo así, a esas personas que tienen hambre y sed de Dios, para que nosotros en humildad los llevemos a los pies del Salvador, para que conozcan el que usted y yo conocemos, porque el mundo no tiene conocimiento. El mundo se le ha enseñado mentira, amados hermanos. Por eso nosotros no podemos seguir viviendo la misma falacia. Nosotros no podemos seguir viviendo bajo el mismo engaño. Nosotros tenemos que ser diferentes. Por eso Juan el Bautista fue preparado en el desierto. ¿Por qué el desierto? En la prueba, amado hermano. Él no le tembló la voz para decirle a Herodes el problema que tenía de adulterio. Él no le tembló la voz para decirle al religioso hipócrita, generación de víboras. Él no le tembló la voz para decirle al pecado, pecado. Él mantuvo lejos a los religiosos del agua, porque ellos querían quizás bautizarse en su hipocresía religiosa para meterse supuestamente dentro del cristianismo, pero él mismo los increpó. Les dijo que quién los había mandado a oír del juicio venidero. Generación de víboras. Míreme la forma de hablar de este hombre, amados hermanos. Él no era tan elocuente ni tan dulce como muchos de nosotros. Él simplemente les dijo lo que eran: pecado. Y al pecado se le dice pecado, amados hermanos. Entonces este gran profeta de Dios simplemente quiso obedecer a Dios. Y no le importó lo que le podía haber pasado. Y sabemos lo que le pasó. Porque para él lo primero era estar anclado en la verdad y la justicia, a costa de su propia vida. Y recuerde, amada iglesia, que nosotros, el hecho de ser llamados hijos o predicadores de Dios, no estamos exentos del ataque o de la retaliación del enemigo. Entonces Dios simplemente quiere que nosotros valoremos quién fue este hombre y quiénes somos nosotros. Este hombre fue escogido y apartado, fue ungido como usted, como yo. Fue diseñado con un propósito, Él lo cumplió. Y Dios simplemente quiere que nosotros lo hagamos en este tiempo, en tiempos de corrupción, en tiempos de tinieblas, en tiempos de maldad y en tiempos de oscuridad. Tiempos de oscuridad. La palabra del Señor dice en el capítulo 5 de San Juan de que este hombre era una antorcha que alumbraba. Era una antorcha. Estaba encendido, significa luz. Este hombre iba adelante, guiando a las multitudes que venían de las tinieblas. Eso quiere Dios con nosotros. Hoy, amados hermanos, que nos llenemos de la unción
del poder de Dios, de la luz de Jesucristo, que seamos luminarias, para que salgamos a un mundo lleno de tinieblas a alumbrar la humanidad. Que todos se fijen en ti como iglesia, como hijo de Dios, como una persona diferente. Y Dios va a hacer lo que tiene que hacer, porque esa fuerza de atracción que hay en cada uno de nosotros es la que Dios está colocando según yo busque a Dios, según tu clamor, según tu petición. No sé qué deseo tienes tú de que Dios te use, pero Dios quiere usarte. Pero antes de usarte, te debe de forjar, te debe de capacitar. No importa, Él no te va a quitar tu carácter, Él simplemente lo va a forjar, Él lo va a organizar, para que nosotros no hagamos tanto daño con nuestra forma de ser, amados hermanos. Este hombre no tuvo estudio bíblico, no estuvo en un seminario, no tuvo cartón. A mí no me dice que él se bautizó, a mí no sé. O sea, este hombre simplemente era forjado por el mismo Dios. Salió, digamos así, de la nada, pero él ya sabía el plan y el propósito que él tenía. Y les dijo a todos, les dijo a los de esa época, simplemente les dijo: haced frutos dignos de arrepentimiento. Mis hermanos, ¿será que nosotros si hablamos con verdad a las personas que se arrepienten, que se vuelvan de su mal camino, que sin arrepentimiento no puede haber perdón y sin perdón no puede haber salvación? ¿O nos da temor de perder porque es nuestra familia o nuestros amigos? Es mejor agradar a Dios, así pierda usted todo el mundo, pero que usted haga la voluntad de Dios para que Dios sea glorificado con su vida. Lo que pasa es que muchas veces nosotros deseamos, amados hermanos, estar bien con el mundo y estar bien con Dios. Y hoy el mundo necesita que les hablemos de la palabra arrepentimiento. Se le hable del pecado, se le hable de la cruz, se le hable, amados hermanos, de lo que es la palabra del Señor. Dios simplemente quiere que nosotros preparemos esas multitudes que vienen. Vienen multitudes, amados hermanos, para que usted y yo las abordemos, las preparemos y los guiemos por la senda de justicia, por la senda la cual Dios quiere que los guiemos, por el camino de la verdad, por el camino de la vida eterna, por el camino de la igualdad, porque eso a usted y a mí nos va a hacer diferentes, amados hermanos. Dios simplemente quiere que su iglesia en este tiempo haga lo que tiene que hacer. Entonces debemos de aprovechar, como se los dije en la ocasión pasada, aprovechemos el encierro, saquémosle gusto al encierro, valoremos lo que Dios está haciendo con nosotros, no reneguemos y digámosle a Dios que sí haga su voluntad en nosotros, porque es tanta la maldad de este mundo, es tanta la corrupción y la injusticia que hay en esta tierra. Aún el mismo pecado y maldad, usted sabe, amado hermano, que está dentro de la misma iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios. Y lo peor, convivimos con él. Y lo peor, no somos capaces de confrontar, de increpar con amor a ese hermano. Preferimos verlo que se vaya en picada hacia el infierno, que nosotros ponernos al frente y decirle: hermano, está mal, deténgase por favor. Eso se llama amor. Eso se llama compasión. Y Dios simplemente quiere, amada iglesia, de que usted y yo hoy tengamos de esto: obediencia, el amor y la compasión nos va a hacer efectivos y eficaces como Juan, sin letra, sin estudio, un hombre sin seminario. Amados hermanos, el ministerio de Juan duró muy poco, duró muy poco, créame. Según estudiosos dice que el ministerio de Juan no fue de 8, de 10, de 15 o de 20 años.
El ministerio de Juan, dicen unos, que fue de 6 meses a 2 años. Y mira el impacto que hizo este hombre. Trastornó y sacudió a Satanás, sacudió los infiernos, sacudió la corrupción, sacudió la hipocresía de los mentirosos religiosos, trastornó el entorno, trastornó el lugar e inquietó a las multitudes. ¿Qué hicieron las multitudes? Al ver la capacidad, al ver la gracia que tenía ese hombre, porque era diferente a todos los demás, simplemente acudían a él. ¿A dónde iban? Iban al desierto. El pueblo tenía necesidad de conocer la verdad. El pueblo ya estaba enseñado a oír religiones, porque hacía más de 400 años Dios no hablaba, hablaba la religión. Y ellos querían oír la voz de Dios. Y un profeta es la voz de Dios. Y este hombre era un verdadero profeta. Era un hombre diferente. Un hombre que el mensaje era contundente, era corto, era claro, era un mensaje directo, era un mensaje simple, era un mensaje directo al corazón. Sencillo, amados hermanos. Es un hombre que tuvo un ministerio eficaz y efectivo. 6 meses, 2 años, no sé. Pero trastornó el entorno y ese tiempo. Porque estaba lleno de Dios. Porque era fiel, porque era leal, porque era obediente. Porque él decía simplemente que no era un profeta, que no era un pastor, que no era una... Yo soy una voz. Qué humildad, amados hermanos. Y muchos de nosotros decimos, dígame tal, dígame así, dígame así. No. El mundo está hastiado de vernos. El mundo quiere escuchar a Dios. El mundo quiere escuchar a Dios a través de tu vida, a través de nuestras vidas, a través de nuestros ministerios. Pero recuerde que cuando Dios habla, habla es verdad. Y habla justicia. Y habla el corazón del hombre. Y si usted quiere ser una persona de esas, simplemente dígale a Dios, Señor, ayúdame a ser como tú. Capacítame, prepárame. Señor, no tengo estudios, no tengo apariencia, no tengo muchas cosas, pero tengo el anhelo y el deseo de servirte a ti, de vivir para ti. Porque ahora queremos vivir para el mundo, amados hermanos. ¿Ustedes creen que en ese tiempo Dios no estaba hastiado de ver el pecado de esta tierra como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan lo que pasaba en esos tiempos? Homosexualismo, la maldad, la corrupción, el pecado subía, el olor a pecado subía al cielo. Dios una vez mandó agua, un diluvio, más luego mandó fuego, amados hermanos. Míreme, en este momento no mandó agua ni fuego, mandó a su Hijo Jesucristo, mandó a ese profeta para anunciarles que se volvieran en su misericordia. Pero le pasó lo mismo que al Salvador. Pagó con su vida por decir la verdad. Pero no le importó su vida, le importó obedecer a Dios, le importó hacer la voluntad de Dios, le importó sentir paz en su corazón. Por eso cuando usted, amado hermano, usted habla la verdad, usted siente paz. Muchos te van a desechar. Yo personalmente he sido desechado, porque cuando hablo, yo hablo la verdad. Y Dios simplemente quiere que hablemos la verdad y que seamos honestos, pero que vivamos la verdad. Juan lo que predicaba, lo que hablaba, lo vivía. Y por eso atraía. Por eso había una fuerza de atracción. Porque había algo diferente en él. No solamente su forma de comer, su forma de vestir, donde vivía, sino la palabra que salía de su corazón. Porque era palabra que venía del cielo. Porque esa palabra era la que necesitaban los hombres en la tierra. Y en este tiempo, los hombres necesitan de la voz de Dios. Los hombres necesitan un consuelo. Los hombres necesitan palabra de aliento, palabra de exhortación, palabra que los amoneste. Y Dios nos está preparando, créame, amada iglesia, porque el plan de Dios es ese. El plan de Dios es ese. Y Él quiere que las multitudes lleguen a Cristo a través de ti. Que tú seas ese imán, que tú seas ese canal.
Y la Biblia me dice que las multitudes de Jerusalén, todos los contornos y alrededores de la ribera del Jordán, todos los pueblos que habían, y hasta la misma Judea, iban al desierto a oír a Juan el Bautista, para que él les dijera que se arrepintiesen, para que a los sacerdotes o religiosos les dijeran generación de víboras. Palabra dura, palabra que se necesitaba, pero el pueblo estaba hastiado de la palabra blanda que no cambiaba. Es mejor la palabra de Dios que me cambie, y siempre se los he dicho, es mejor que Dios nos haga llorar con una palabra dura, que no el diablo nos haga reír a punta de mentiras y con palabras blandas. Porque Dios lo que quiere con nosotros es eso, amados hermanos. Y a este hombre lo seguían las multitudes. Acudían a él a oír su voz. Y él no era el quien, como en este tiempo, a través de hombres o ministerios, que atraían la gente. No, amados hermanos. Él tenía una fuerza de atracción. Los hombres de ahora, muchos de nosotros, hacemos campañas evangelísticas, hablamos por la radio, damos tratados, hablamos miles de cosas para atraerlas al viernes de milagros, al miércoles de milagros. Y les digo otra cosa. Las escrituras no me dicen que Juan hizo un solo milagro. Por eso Juan no era de pronto, como el mismo Eliseo, hacedor de milagros. ¿Qué profeta, hermanos? O un hombre de fuego como el mismo Elías. Era un hombre común y corriente, sin un milagro siquiera. Y las multitudes acudían a él. Porque las multitudes necesitaban era oír la palabra de arrepentimiento y de justicia. La palabra de verdad, la palabra que llenara esos vacíos que habían en sus corazones. Eso es lo que necesita el pueblo hoy, iglesia. Y este hombre simplemente los confrontaba y les hablaba. Él no era de esos que llamaba a la gente, él no era de esos que hacía campañas. A él lo seguían. Porque cuando Dios te forma en el desierto, cuando Dios te prepara en el desierto, cuando Dios te capacita en el dolor y en la adversidad, ya tú tienes el carácter, ya tú tienes la madurez para saber recibir lo que Dios te va a dar. Y Dios tiene multitudes para ti. Ese es el plan de Dios. Por eso le digo, Dios no te llamó por lo que tú eres. No, 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 no. Dios a ti te llamó por lo que tú serás. Y Dios te ves allá. Por eso hoy tú acá debes de disponerte para que Dios te lleve hacia allá. Más adelante de donde nosotros nos imaginamos. Porque cuando Dios se propone hacer un trabajo con uno, de seguro lo termina. Porque Él, la obra que empieza, Él la acaba. Mírenme, amados hermanos. Él no hablaba, como muchos de hoy, profetas, de prosperidad. Todo halagüeño. Le vaticinan cosas halagüeñas a la gente y le hablan a la emoción, no le hablan al corazón. Por eso la gente se frustra tan fácil, hermanos. Porque les hablan desde los púlpitos mentiras y falacia. Al pueblo hay que hablarle la verdad. Muchos se van a quedar, muchos se van a ir. Si se van o si se quedan, el problema no es suyo. Créanme que muchos van a oír la voz de Dios y van a querer la voz de Dios. Muchos la van a resistir, les va a rechinar, entonces se van a ir. Usted no puede retenerlos. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros, amados hermanos, les hablemos la verdad. Sin arrepentimiento no hay salvación. Salvación no hay sin perdón de pecados. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedir perdón de pecados si queremos la salvación. Y todos queremos la vida eterna. Por eso Dios también nos pide que hagamos el trabajo que tengamos que hacer. Entonces, hijos, Dios simplemente quiere que nosotros hagamos la obra. Juan no fue muy diplomático. No tenía esa elocuencia con los doctores de la ley. Él simplemente les dijo la verdad. Se las dio, los llamó generación de víboras. Simplemente les dijo a los doctores lo que era. Y les dijo la verdad en buen volumen.